Hola a todos, vamos a continuar con nuestro curso de SQL Server y bueno, una vez que tenemos ya claro lo que queremos hacer y cómo vamos a resolver el problema que nos han planteado y ya tenemos claro nuestro modelo de tablas, pues ya podemos plantearnos en cómo crear nuestra base de datos físicamente, digamos, ¿no? Y es lo que vamos a hacer en este módulo, crear nuestra base de datos, crear las tablas que van a componer esa base de datos y en función que vayamos creando las tablas pues iremos explicando diferentes conceptos como son el concepto de identidad, el concepto de relaciones entre tablas y el concepto de la restricción unique, ¿no? Y bueno, ya estáis viendo aquí en pantalla el Management Studio y podemos crear la base de datos de dos maneras, de una manera gráfica o por línea de comandos. Vamos a hacerlo primero de una manera gráfica, y ya que no lo podemos hacer así, pues que mejor que de esta manera. Le damos al botón derecho y le damos a New Database y aquí pues nos va a salir una pestaña con opciones. Nos pide el nombre de la base de datos, le vamos a poner curso SQL, así mismo, y luego estáis viendo aquí abajo, bueno, veis aquí que se van a crear dos ficheros. El que tiene por nombre el curso SQL es un fichero MDF. Ahora cuando creemos la base de datos vamos a la ruta y vemos que efectivamente están ahí esos dos ficheros. Los archivos maestros de base de datos en español o en inglés, Master Database Files, con extensión MDF, este es este primero que tenemos aquí, y los archivos de registro de base de datos, que es este segundo que tenemos aquí abajo, donde vamos a registrar el log y las operaciones que se están haciendo, pues se crearán a la vez que estamos creando nuestra base de datos. En los ficheros MDF está toda la información de la base de datos almacenada, es decir, contiene las filas, las columnas, los campos y los datos creados por la aplicación o usuario. Además están pues la creación de una columna de base de datos, las modificaciones e información de la creación de registros. Ahora vais a ver, además de la ruta en que se crean estos ficheros, pues un par de ficheros más MDF con extensión MDF y LDF de las otras bases de datos que estáis viendo ahí en pantalla que tengo por aquí, ¿no? Y en función de las operaciones que se vayan haciendo y del uso que se vaya dando a esta base de datos, pues estos ficheros irán creciendo. Y bueno, durante los procesos de creación y modificación que se dan dentro del fichero MDF, pues toda esta actividad queda registrada en los ficheros LDF, en este de aquí, en el que se va a crear. Vamos, este fichero simplemente es un log. De esta manera, bueno, si ocurre algo, pues podemos tener una referencia y poder buscar lo que ha pasado. Pero bueno, no nos tenemos que preocupar mucho porque por defecto nos va a crear estos dos ficheros sin ningún problema. Luego, además de poner aquí el nombre de nuestra base de datos, pues tenemos una serie de opciones que de momento vamos a dejarlas por defecto porque de momento nos valen y no nos hace falta profundizar más. Pero veis aquí que tenemos un montonazo de opciones que en el caso de que hubiera algún problema o hubiera que corregir algo, pues se podrían modificar. Y bueno, pues aparte de esto, comentaros que una vez creada la base de datos, pues podemos llevarnos estos ficheros a otras rutas, o al crear la base de datos le podemos decir que se cree en otros sitios. Yo de momento lo voy a dejar que lo cree por defecto. Y ahora si le damos a OK, pues vais a ver que ya tenemos aquí veis que ha agregado nuestra base de datos y ha creado aquí pues la misma estructura que el resto, una carpeta para los diagramas, una carpeta para donde vamos a ir guardando posteriormente nuestras tablas, otra para las vistas, otra para guardar los procedimientos almacenados que creemos y las funciones, en fin, la misma estructura. En Security, pues de momento hay un usuario de DBO que es el que crea por defecto y ya tendríamos creada nuestra base de datos. Ahora hay que crear pues las tablas y empezar a hacer ciertas estructuras. Si queremos hacerlo por comandos, pues podríamos hacerlo por comandos. De hecho, bueno, si queréis, mirad, le damos aquí a Create y él mismo nos va a crear pues un comando que, bueno, en este caso como tengo la pantalla con el zoom tan grande, pues es grandísimo, pero vamos a ver si lo podemos poner de una manera más pequeñita. Veis aquí, al crear la base de datos, el script que nos genera, si queréis este script os lo dejo luego como un txt o si queréis os dejo el .back. Os voy a dejar mejor el .back de la base de datos, que por cierto os tengo que contar cómo se restaura un .back. Bueno, os voy a dejar el .back de la base de datos y os voy a dejar el fichero de creación de base de datos. Veis aquí la ruta. Si ahora cogemos y abrimos esta ruta en el navegador, aquí es donde se han creado tanto el fichero MDF como el fichero LDF. Si abrimos esta ruta en el navegador, quiero decir en el visor de archivos, y lo ponemos por aquí, vamos a ponerlo aquí y lo ponemos aquí arriba y vamos aquí, pues vais a ver que, bueno, pues aquí están todos los ficheros que estoy creando en nuestra base de datos. Si ordenamos por fecha de modificación, pues vais a ver que el último creado es este. Por defecto ahora mismo tiene un tamaño de 8 megas, pero estáis viendo por ejemplo esta base de datos que tengo por aquí de pruebas,
que tiene 73 megas. Tener en cuenta que son bases de datos de momento pequeñitas, no las que tengo en local. Estos archivos MDF podrían pesar bastante más si son entornos reales de producción con millones de registros. Y bueno, aparte de todo esto, él nos crea aquí pues un montón de comandos que, si os dais cuenta, corresponden con las propiedades que hemos visto gráficamente, ¿no? Que no es necesario ni vamos a entrar en este detalle para especificarlo, pero bueno, si vais aquí a opciones, pues algunas de estas propiedades son las que están especificadas en ese comando, ¿no? Otra manera fácil de crear la base de datos, pues mirad, podemos hacer lo siguiente. Vamos a crearnos otra base de datos. Vamos aquí y lo podemos hacer mediante comandos simplemente así. Créate database y vamos a ponerle de nombre prueba. Con este comando tan simple, pues nos ha creado una base de datos. Refrescamos aquí y aquí tenemos la base de datos que acaba de crear, con la misma estructura muy parecida a la que teníamos anteriormente. ¿Por qué? Porque no lo crea con todas las propiedades por defecto. Si aquí le decimos que nos genere el script de creación, aunque simplemente hayamos especificado esto, veis que es todo muy similar a la anterior, ¿vale? Veis que es todo muy similar a la anterior base de datos. Como digo, todas estas propiedades son las que se han especificado por defecto, que de momento no nos interesa ni nos conviene meternos a cambiar esto. Vamos a eliminar esta base de datos porque es la que vamos a trabajar y vamos a hacer el resto de cosas va a ser en la otra. Y bueno, pues como veis ya me he cepillado la base de datos. Y como digo, os voy a dejar un punto back por si queréis restaurarlo. Y os voy a comentar cómo se hace un backup de la base de datos, que es lo que vamos a hacer ahora mismo. Botón derecho, que bueno, la restauración que hagáis va a estar completamente vacía, simplemente os va a crear esta base de datos colgando de la instancia principal. Pero bueno, pues si queréis, en vez de hacer el comando o hacerlo vía gráfica, la queréis restaurar, pues hacer de aquí en Task, le das a Backup y con esto ahí se hace una copia de la base de datos que haya seleccionado y se genera un punto back. Si le damos aquí, pues le podemos especificar la ruta que queramos, pero en este caso lo vamos a dejar aquí. Y bueno, le vamos a decir que lo genere y bueno, pues ya lo tiene generado. Vamos a disco si queréis y como me he copiado la ruta, pues me dice primero me pide los permisos de administrador. Con este archivo .back, que veis que está aquí, si ahora, bueno, pues lo copio y lo pego, este es el que os voy a dejar dentro de un WinRAR o un WinZip, dentro de un zip o de un RAR, os voy a dejar este archivo por si lo queréis restaurar. Y si lo queréis restaurar, pues lo voy a poner aquí en mismo, y si lo queréis restaurar, pues sería lo siguiente. Te vas aquí, a base de datos, y le das a Restore Database. Le digo por si lo queréis restaurar porque en el caso que no existiera. De hecho, pues mirad, si queréis borramos la base de datos esta y la restauramos para que veáis el proceso completo. Así que bueno, aparte de crear la base de datos, pues en este vídeo pues ya vais a ver cómo se hace un backup y cómo se restaura. Le decimos a restaurar base de datos y nos va a decir que desde dónde lo queremos seleccionar. Le vamos a decir que desde un dispositivo y le vamos a decir la ruta. Nos pide la ruta y lo tenemos en D. Lo hemos dejado en D y nos busca archivos .back. Tenemos aquí .back, le damos a OK, OK y bueno, pues ya veis que no nos ha dado ningún problema y le damos aquí a OK a continuar y nos dice que va a restaurar y dónde lo va a restaurar y como veis pues ya está aquí la base de datos restaurada, ¿no? En un principio en este vídeo solamente quería contaros cómo crear la base de datos, pero bueno, como os lo voy a dejar en un fichero .back, o por lo menos que conocierais también cómo se restaura un fichero .back y cómo se genera un fichero .back, ¿no? Si la base de datos ya existiera y quisiéramos machacar los datos que tenemos, pues se haría desde aquí, pero con Restore, con la opción de Restore, exactamente igual que desde aquí, pero como en vuestro caso la base de datos no va a existir, pues lo podemos hacer desde aquí. ¿Vale? Así que, bueno, en los recursos del vídeo voy a dejar este script, por si queréis ejecutarlo, para que os cree la base de datos vía este script, o simplemente si queréis poner lo que hemos visto antes, créate database curso SQL, pues os lo va a crear también con estas mismas opciones por defecto. Y luego tener otra opción de si no queréis utilizar el comando, pues podéis restaurar la base de datos del fichero .back que os voy a dejar adjunto a esta clase, ¿no? Por el momento, pues nada más que contaros. En el siguiente vídeo, una vez que ya tenemos nuestra base de datos creada, pues vamos a empezar a crear nuestras tablas, ¿no? Las tablas que ya teníamos definidas en el diagrama que hicimos en papel un poquito más tarde, un poquito antes. Así que nada, por el momento nada más que contaros. Bye bye, hasta luego chicos.